Qué dicha estar aquí en la casa, eso es lo único que me bendice. Vean, hermanos, vamos a hacer un trato. Yo necesito, porque así es como es mi forma de ser y yo sé que Dios me acepta así. Yo necesito que usted esté aquí conmigo, que usted esté aquí conmigo, que hoy usted tenga la palabra, si ya la tiene, vaya, búsquele. Vamos a trabajar en el Antiguo Testamento. En primera de Crónicas, quédese por ahí, capítulo 13, solo déjelo ahí y espérese un momentito nomás. Tenga ahí, si usted va a escribir, tenga todo listo. Si usted tiene ganas de ir al baño, vaya rapidito, se viene. Pero yo quiero que hoy usted tenga una actitud para la palabra de adoración, como todo lo que han dicho mis hermanos. Dios quiere que le adoremos, y cuando hablamos de adoración y cuando hablamos de la presencia de Dios, siempre pensamos en la música, siempre pensamos en el que canta, pero no, yo quiero que hoy aprendamos que es diferente. Estas cosas son diferentes, y Dios quiere que hoy, en una forma de encontrarnos con la palabra, nos sensibilicemos y estemos atentos a qué es lo que Dios quiere, porque Dios hoy nos va a hablar a todos, y yo necesito que usted y yo estén conmigo en la misma sintonía. Yo no quiero ver mentes perdidas, yo no quiero ver gente hablando, yo quiero ver gente que esté aquí conmigo a lo que vinimos. ¿Y a qué vinimos? ¿A qué venimos? A la palabra, aleluya. Eso es lo que quiero. Hemos estado hablando de adoración. Don Jamie nos dijo de que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Nos dio 7 aspectos de lo que es la adoración, ¿verdad? Pero algo que recalco es que el adorador es todo el tiempo. Y yo muestro adoración a Dios cuando muestro respeto a los que están aquí enseñando la palabra. Hablamos en la alabanza y en la adoración que nosotros nos toca, dice que a nosotros nos toca hacer lo que tenemos que hacer, decían por ahí, y que Dios hace lo imposible. Bueno, pues lo que a usted y a mí hoy nos toca es estar atentos, porque Dios a usted hoy le va a hablar y me va a hablar, porque Dios no tiene otra forma de hablar sino es a través de la palabra. Y yo quiero que usted hoy se ponga las pilas juntamente conmigo. Dijimos que Dios tiene el control, que Dios tiene el control de nuestro principio y de nuestro final, y que Dios es dueño de todo y que todas las cosas a Él se someten. Amén. Y Padre, gracias. Estamos dispuestos en esta mañana a recibir tu palabra. Estamos dispuestos en el corazón. Tenemos abiertos nuestros ojos, pero no solamente nuestros ojos, sino nuestros ojos espirituales, Señor, para ver qué es lo que usted hoy nos va a decir, Señor. Qué es lo que usted preparó. Ya ha estado preparando el corazón cuando mis hermanos en la alabanza y en la adoración, cuando vinieron los anuncios, cuando don Jamie nos habló del adorador. Señor, gracias. Ahora sigue hablando, porque tienes palabras de vida, y solo, Señor, esta palabra de vida nos puede levantar. En tu santo nombre, amén. Yo, cuando se me calienta el corazón, se me calienta todo. Ok, listo, estamos listos. Los que están allá en casa están listos, los que están por esa cuestión live están listos, todo el mundo está listo. Pues vámonos ya. No, María Jo, es que quiero primero darle énfasis al título. Devuélvase una, porfis. Hoy vamos a trabajar esto en la forma que Dios quiere. Ese es el título de lo que vamos a hablar. ¿Qué está diciendo Dios? Voy a sincronizarme porque vamos a ir aquí. ¿Qué está diciendo Dios? Ahora sí, vamos a ver qué está diciendo Dios, y nos vamos a la próxima. A la próxima. Todo esto sucedió, dice, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, y ahí está en Reina Valera contemporánea. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy
Usted y yo con el corazón abierto y la mente abierta vamos a trabajar en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios ha dejado consejo escrito para todos nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. La palabra del Antiguo Testamento no está en el Antiguo Testamento por estar, tiene un propósito, y el propósito es que la retomemos, nosotros aprendamos, la traigamos a nuestro contexto y la podamos aplicar. Esa es la idea. Ahora, es necesario que en nosotros aprendamos a escudriñar las vidas de aquellos personajes históricos que la palabra de Dios recuenta en el Antiguo Testamento, porque si nosotros escudriñamos sus vidas, vamos a aprender de ellas. Y hoy el personaje que nos vamos a traer aquí a nuestro escenario precioso que tenemos aquí es al rey David. Usted dice, ay, sí, es que siempre, bueno, pero hoy vamos a traer al rey David y lo vamos a conocer en una parte que a veces usted no sé si lo había conocido así, pero yo aprendí a conocerlo en una forma diferente. Un hombre muy humano como yo, con sus debilidades, y de ahí él aprendió y me enseñó para que ahora nosotros pudiéramos aprender de él. Amén. Ok, vamos a estar en los libros de Crónicas. En una forma muy rápida le voy a dar el contexto. Vamos a estar trabajando primer libro de Crónicas, capítulo 13, 14 y 15. Usted dice, ay, bueno, no se preocupe, va a ver qué rapidito lo vamos a pasar. El libro de Crónicas es un libro histórico, juntamente con el libro número 2, son dos libros de Crónicas. Y como la palabra lo dice, Crónicas relatan hechos históricos que sucedieron en un momento dado. Eso significa, están escribiendo las crónicas, lo que le pasó a alguien, lo que le pasó a un pueblo, eso es lo que dice. Ahora, estos libros históricos van juntos con los dos libros de Samuel y con los dos libros de Reyes. Si usted lee todo eso, usted dice, uy, todo es repetitivo, cómo se repiten las cosas, pero aunque a usted le parezca repetitivo, resulta que aquí en los libros de Crónicas, en el primer libro y el segundo libro de Crónicas, lo que hoy vamos a ver y vamos a descubrir es que los hechos que están aquí relatados son desde el punto de vista de Dios. ¿Desde el punto de vista de quién? De Dios. Habla de los hombres, cuenta lo que le pasó a la gente, habla de las tortas que se jalaron, habla todo, pero todo es que Dios quiere enfocarnos y darnos un énfasis desde su punto de vista, o sea, desde su forma de ser, o sea, de la forma que Él quiere que sean las cosas. Y hermano, agarre y apunte, porque esto es para nosotros, ¿ok? Entonces, Dios en este libro levanta detalles, pone énfasis en asuntos que para Él son importantes y que Él dice que las cosas deben de hacerse a su forma, a su forma. ¿Cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas? A su forma. Y esto es lo que hoy vamos a aprender. Ese es el énfasis que Dios está poniendo. Entonces, váyase conmigo ya. Ahora sí, María Jo. Perdón. Vean qué bonito lo hicimos. Aquí tenemos en una forma resumida y esquematizada todo el capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Ok, vean qué importante. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y nos reunimos y cantamos y adoramos y la palabra y todo eso, ¿de qué estamos hablando ahí, hermanos? Antes de que copien ahí, empiecen a copiar. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos eso? ¿De la qué? Sí, pero de la alabanza, ¿pero para quién? Entonces, la alabanza para Dios, pero ¿qué es eso? ¿La qué? Sí, la adoración, la alabanza, pero ¿qué tiene que ver eso con la tengo que dar pista. ¿La presencia de quién? De Dios. O sea, usted viene aquí, yo vengo aquí y juntos venimos a buscar ¿qué? La presencia de Dios. Amén. ¿Y qué exaltamos nosotros? Su nombre, la presencia de Dios. Y cuando se manifiesta, ¿qué se manifiesta? Dígalo, la presencia de Dios. Exacto. Eso es, hermanos. De eso se trata lo que vamos a ver hoy. Por eso tiene que ver con alabanza y adoración. Pero al final vamos a ver el júbilo y los tamboriles y los instrumentos y eso. Pero antes hay que tener un corazón, como decía don Jamie, de adorador, ¿ok? ¿Está conmigo?
Ok, vamos a iniciar. Resulta que en este primer libro de Crónicas, capítulo 13, vamos a empezar en este capítulo donde dice ahí que le hemos puesto haciendo lo correcto en forma correcta. Y lo hemos dividido en 3 aspectos y vamos a empezar a trabajar el número 1 o el A. Y dijimos que el personaje que nos habíamos traído fue ¿a quién? ¿A quién nos? Al rey David. Al rey David. Porque resulta que David aquí ya está en su trono. Ya han pasado guerras, ya han pasado un montón de cosas y David ya está reinando en Israel. Entonces dice la palabra, entonces David pidió consejo, ya empecé en verso 1, consejo a los jefes de millares y a centenares y al resto de los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, convocaremos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel, lo mismo a los sacerdotes, a los levitas que están en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Traigamos aquí el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl no la hemos consultado, y toda la asamblea estuvo de acuerdo en que se hiciera así, pues a todos les pareció requete bien. Ok. Vemos a David, ahí vamos, vemos a David, ya David está como rey y empieza a poner orden en la nación, pero vean qué tremendo, hermanos. Lo primero que él ordena en la nación es el aspecto espiritual. No estamos viendo ahí a David que está ordenando, vamos a hacer estas cosas, aunque lo hace, si usted lee más ahí, puede ver que él construye casas y un montón de cosas, pero él inicia con la parte espiritual. Pregunta técnica aquí a todos, ¿estará iniciando bien David? ¿Estás haciendo lo correcto por la parte, empezando por la parte? Claro que sí, por supuesto. David inicia como debe de ser, buscando ¿a quién? Sin miedo, a Dios. ¿Y dónde estaba representado Dios para el pueblo de Israel? En el arca. Excelente, ahí están muy bien, vamos muy bien, seguimos. Ok, él quiere él quiere traer a la nación a toda la parte religiosa. ¿Por qué? Porque esta nación tiene una teocracia, así nació esta nación la formó Dios, pero no nos podemos quedar ahí porque si no duramos un montón. Hay un deseo en David de llevar el arca otra vez a Israel, a Jerusalén, a la ciudad de él, donde él está viviendo. Y vean lo que dice, porque en los días de Saúl parece que dice, porque traigamos el arca, porque desde los días de Saúl no hemos consultado a ella. Parece que la adoración a Dios en el tabernáculo fue omitida totalmente. La adoración fue descuidada. Los levitas fueron esparcidos y el pueblo enemigo se aprovechó. Ellos tenían años, y ahorita vamos a ver cuántos, años de no saber lo que era adorar ni tener la presencia de Dios ahí. Ellos no sabían cómo volverla a buscar, no sabían cómo acercarse a Dios porque no había cómo, ¿ok? Y ahí David está haciendo un orden. David lo que está haciendo, vean, dice verso 2 al final, si les parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios, convoquemos a todos los hermanos y traigamos al arca. ¿Ustedes creen que era la voluntad de Dios que trajeran el arca y que vinieran todos los que estaban esparcidos? Sí, claro. David tomó nota de esto y él sabía, y Dios tomó nota, porque Dios sabía que había puesto ese inquietar en el corazón de David y que David estaba complaciendo el corazón de Dios. David le estaba dando importancia a lo que para Dios era importante. ¿Y qué era importante para Dios en este aspecto? ¿Qué era importante? Que se ordenara ¿cómo? Espiritualmente, que se ordenara, que trajeran el arca. Eso era importante para Dios y David captó la idea y dijo, sí, nosotros somos una nación que Dios siempre ha estado en medio de nosotros, traigamos el arca. Ahorita hablamos de por qué traer el arca. Punto B, vean lo que puse ahí, mal comienzo. Y ya vamos a ver por qué. Dice, David tiene una gran visión y pide consejo. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? Y pidió consejo a los oficiales entre los generales y los capitanes. ¿De quién? De su ejército, es lo que dice la palabra. Todo el pueblo comprendía que eso era correcto. Y David convocó a todo Israel y a toda la asamblea estuvo de acuerdo que se trajera el arca.
Pero ¿a quién pidió consejo? A los oficiales, a los generales. Él tiene una gran visión, él quiere traer el arca, pero vea a quién le pregunta. Me pregunto yo, ¿serían ellos los más indicados para explicarle a David cómo era que podía venir el arca, traerse el arca? ¿Qué podrían, si usted escucha que eran capitanes, generales, generales, capitanes, que era gente así, de qué estaban ellos, qué era lo que ellos más sabían? De guerra, de estrategias del enemigo. ¿Ustedes creen que ellos les daba aquí el coquillo para saber cómo era que se traía el arca? No sabemos. La Biblia no nos dice, el texto no nos dice, pero ¿quiénes de ellos sabían cómo traer el arca? Si alguno hubiera sabido, le hubiera dicho, hey David, yo sé cómo, le explico, así dice, pero nadie dijo nada, todo el mundo dijo, está excelente, tráigasela, ¿verdad? Como hacemos nosotros, excelente. Excelente, pero no le echamos ese piense, no sensibilizamos nuestro corazón. Y Dios lo que quería aquí era tratar con el corazón de David. Por eso yo puse mal consejo. Tenemos bien claro que Dios es quien está guiando a David y le está dando instrucciones, pero David no buscó el consejo en la fuente correcta. No buscó el consejo en la fuente correcta. Por eso él tuvo un mal comienzo. Ahora, él tuvo un mal comienzo y todo el mundo dijo, sí, hagámoslo. Entonces tomaron una decisión. Pero toda decisión tiene un precio, no importa cómo sea la decisión, buena, mala, no sé, como usted le quiera llamar, tiene un precio. Y vean, David reúne al pueblo, busca el arca, vamos a leerlo aquí. Eso está en el 5, en 5 al 14, toda esa parte de ahí. David reúne a todos desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat para trasladar el arca de Dios desde Kiriat Yarim. Y después dice, y fue David con todo Israel a Balá de Kiriat Yarim, que está en Judá, para trasladar el arca sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que están entre los querubines. Desde la casa de Abinadab llevaron el arca y la llevaron, usted más o menos sabe, en un carro nuevo. Y habían dos personas que se le dijeron, David, yo le ayudo a llevar el arca, yo se le ayudo, que era Usa y Agio. Y ellos vinieron y le ayudaron, iban ahí llevando el arca, iban ahí con unos bueyes, me imagino, y en ese carro. Y resulta que en un momento dado, el arca le pasó algo y Dios hizo algo con Usa. Ahora, ¿por qué era este deseo de David de querer traer el arca? ¿Qué era esa insistencia? Bueno, porque él sabía que la presencia de Dios tenía que estar en medio de sus vidas. Y les cuento aquí, porque habían pasado 20 años que el arca no estaba en el lugar donde debía de estar. Porque desde el momento en que la tomaron los filisteos, no nos podemos devolver a tantas cosas atrás, pero eso fue lo que pasó cuando los filisteos tomaron el arca en aquella guerra donde se murió Elí, ¿se acuerdan? Y que la gloria de Jehová fue traspuesta, que muchas veces el pastor nos ha hablado de eso. El arca fue tomada y como el Señor castigó a los filisteos y los filisteos devolvieron el arca no pudo llegar nunca a donde tenía que llegar y se quedó ahí en Kiriat Yarim. Ahí se quedó por 20 años. Por eso era tan importante para David, hermanos, entiendan, es la presencia. Él no podía, él quería enseñar a su pueblo lo que era adorar al Señor, lo que es ver a Dios en medio de las vidas de ellos. Ellos no sabían cómo podían traérsela. Y dice que mientras ellos lo traían en aquel carro, dice que venían con cánticos, ahora sí, con cánticos, dice por ahí el versículo, por ahí está, yo sí lo leí, usted lo lee por ahí. Ajá, lo traían con cánticos, con música, con arpas, con salterio, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Venían en aquel testimonio, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, adorando al único, y todos los demás se habían escuchado lo que Jehová venía para el pueblo de Israel. Y cuando resulta que pasaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron y para sostener el arca Usa extendió su mano. Y ya sabemos lo que pasó.
Usted conoce la historia. Déjeme ver aquí. ¿Qué pasó? Dios mató a Usa. Y David empezó a preguntarse, inmediatamente cuando Dios viene y toca a Usa, todo aquello paró. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible si nosotros sabemos por dónde el Señor nos está llevando? ¿Cómo es posible que el Señor nos haga esto? Espérense porque me falta una hojita aquí. ¿Qué pasó? Si hace más de 20 años que el arca le pertenece a Israel y no lo hemos podido tener, que le trajimos carro nuevo, vea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntaban todos y por supuesto David también. Si Dios le había inquietado en su corazón, hermano, cuidado, puntito pastoral. Cuando usted y yo estamos en una circunstancia que creemos que Dios nos está guiando y porque no nos salió como nosotros queríamos, nos enojamos con Dios y ya no sabemos, no queremos nada con Él. No me entiende. Permitió esto para... Algunos se mojan de decir, permitió esto porque para burlarse de mí, hasta cosas de esas decimos a veces. Cuidado. Porque estamos aprendiendo de David. Estamos aprendiendo de David. Y en el verso 12 dice, en ese día temió David al Señor y se preguntó, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? ¿Cómo voy a llevar, Mari? ¿Cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? ¿Cómo la voy a llevar? ¿Qué está diciendo Dios con esto, hermano? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué le dijo a David? Bueno, a David le estaba diciendo que él estaba haciendo lo correcto, pero en la forma que no era la forma de Dios. Ah, es que hay una forma y ahora lo vamos a ver. A él le está, aquí hay nos está soplando que eran los levitas los encargados y David nunca se puso a indagar quiénes eran los que podían llevar el arca, solamente quería traerse el arca. Eso es lo que dice el texto. Nosotros sabemos que eran los levitas porque nosotros ya lo habíamos leído, pero en este texto que es desde el punto de vista de Dios, Dios está levantando que David no sabía. Si David hubiera consultado lo correcto, hubiera ido a la fuente correcta, él no le hubiera pasado, el precio no hubiera sido tan alto. A nosotros, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que debemos de consultar y tomar en cuenta la palabra de Dios antes de tomar decisiones, hermanos. Usted y yo no podemos darnos el lujo de yo decido como a mí me da la gana, como yo pienso y cuando estoy quemándome buscar a Dios y que los demás oren por mí. No, eso no se vale. Usted y yo tenemos que consultar y tomar en cuenta la palabra. Nos debe de interesar lo que a Dios le interesa. Dios quiere un corazón obediente. David aquí no fue obediente y Dios quiere un corazón obediente. Si David hubiera consultado la palabra que estaba en la ley, él se hubiera dado cuenta y hubiera obedecido, pero como no lo hizo. Pero usted y yo tenemos la palabra, no tenemos que ir a los rollos, no, usted la tiene clara en su idioma, en diferentes traducciones, usted la puede entender. Usted y yo no podemos dejar la palabra de Dios y hacer lo que nos da la gana. ¿Cómo estamos llevando la presencia de Dios? Acuérdense, estamos hablando de adoración. En un carro nuevo, en secreto, porque eso puede pasar, ¿verdad? O como ya sabemos que David va a aprender y nosotros estamos adelantándonos un poquito, que era en los hombros para que todos lo vieran. No son buenas intenciones, hermanos. No son buenas intenciones. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Usted no se le puede olvidar hoy esto. No, es que pobrecito yo. No son buenas intenciones. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es su forma, es en su forma. ¿Y cuántas veces hacemos las cosas en nuestra forma? ¿Cuántas veces? Así que David se quedó
como dicen por ahí, sin el santo y sin la limosna, no pudo hacer nada. Tuvo que dejar el arca. David no pudo traer el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo. Eso está eso está ya en el versículo, estamos en el capítulo 14, y el arca de Dios estuvo allí con la familia de Obed-edom en su casa por 3 meses. Y por 3 meses David va a tener que buscar, ahora sí, Mari, cambiemos, por 3 veces David va a tener que buscar cuál es la forma de Dios, porque la presencia de Dios tiene que traerla al pueblo. El pueblo tiene que conocer y tiene que tener una comunión, tiene que tener una relación, tiene que tener un vínculo con Dios. 3 meses va a tener que aprender David y buscar, indagar. Pero mientras esto pasa, David aprende a confiar en Dios. Pero mientras él aprende a confiar en Dios, no crea que él entre en depresión. No crea que el día entra, ay, es que no entiende mi Dios. Y en esas crisis que entramos nosotros, no, estamos aprendiendo de David. David sigue su curso de la vida, pero con esa inquietud. Usted no ha tenido esa inquietud que hasta que Dios viene y hace algo, usted no siente esa paz. Eso le tenía David ahí. No dejó de desistir en traer el arca. Pero en el capítulo 14, él va a aprender algo interesante de Dios. David tiene que descubrir lo que Dios quiere, su forma. ¿Cuál es la forma de Dios? Bueno, en manera muy resumida, porque el tiempo corre, dice que cuando los filisteos se dieron cuenta, y ya este es el capítulo 14, verso 8, cuando los filisteos se dieron cuenta que David reinaba, entonces ellos, y que había sido ungido por rey en todo Israel, fueron a buscarlo. Pero al saberlo David salió a enfrentarles a ellos. Y dice que ellos llegaron y sitiaron y vinieron exactamente como lo que está pasando, ¿verdad? Eso sucedió. Pero vean lo que hace David. Dice, verso 9, al llegar los filisteos se extendieron por el valle de Refayim, dice aquí. Entonces David, yo no sé cómo dicen la de ustedes. Verso 10. Entonces David, ¿qué dicen el de ustedes? ¿Qué dice el verso 10? Preguntó a Dios, consultó a Dios. Entonces David consultó a Dios y le dijo, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y hubo respuesta del Señor. Claro, y el Señor le dijo, atácalos, que yo los entregaré en tus manos. Pero vean la diferencia. Estamos hablando de que él quiere traerse el arca. Él hace las cosas en una forma incorrecta. Él se pregunta a sí mismo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuál es la forma de Dios? Pero en esto, lo que es la guerra y en esto de destreza que David tiene, él no se la jugó, hermanos. No se jugó el chance. Él dijo, aquí es preguntándole a Dios. Yo en el primer momento no pregunté nada. Aquí le pregunto a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y le preguntó y Dios le contestó. Y dice, con mi mano, verso 11 al final, con mi mano Dios partió en 2 a mis enemigos como si abriera en 2 las aguas. Dios le dio victoria a David. Dios le dio victoria. Entonces David empezó a entender cuál es la forma de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Dice punto B, sin deslizarse. No crean, hermanos, él mientras está, y usted y yo tenemos que aprender de David. Mientras nosotros estamos aprendiendo de Dios, no podemos tan fácilmente vender la palabra o vender la guianza de Dios o lo que Dios nos está enseñando tan fácilmente. Y David no lo hizo. David él entendió que tenía que entregarle todo a Dios. Todo a Dios. Confiar en Dios, aprender a consultarle a Dios y busca lo que es importante para Dios. Y lo vamos a ver aquí mismo. Véanlo aquí. 13. ¿Cómo vamos aquí? Excelente. 13. Pero los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Leo para ustedes, ahí voy. 14. Así que David volvió a consultar a Dios. Vamos a hacer un paréntesis chiquitito. Si David la primera vez,
¿Ustedes no creen que David pudo haber dicho, ya yo sé cómo, esos chavalillos son fáciles, les hacemos aquí, les hacemos allá, hermanos, vengan por aquí? Él sabía de estrategias, sabía de cosas, él sí sabía cómo. ¿Y usted cree que se jugó el chance? No, señor. Así que David, verso 14, volvió a consultar a Dios. Y oigan lo que Dios le dijo: no los ataques de frente, sino rodéalos para que los ataques frente a las balsameras. Así, cuando oigas un estruendo por las copas de las balsameras, lánzate a la batalla, porque yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. Y David hizo lo que Dios le ordenó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Hueser. Y la fama de David se extendió. Punto. Ok. David tuvo que aprender que a Dios se le consulta todo, que a Dios se le consulta todo, que a Dios se le consulta todo. Aún las cosas que yo me siento muy gallito que puedo hacer. Y yo aquí hablarles a ustedes, yo podría decir, esto es facilísimo, pero solo ustedes saben cómo he orado, porque me da horror estar aquí. Y usted dice, ¿pero cómo? Pues sí, porque nuestra dependencia es de, miren, sí, el chino es carguísima con el aparatito. Sí, pero tiene que depender de Dios. En lo fuerte suyo, usted tiene que depender de Dios, porque en lo fuerte que yo tenga es lo que me hace débil y es donde yo me pierdo y me desenfoco. Hermano, cuidado. Y David no se jugó el chance, por eso yo le puse ahí sin deslizarse. Él no se deslizó, él aprendió a confiar en Dios, él entregó a todo a Dios, y en el momento que él creyó que podía, porque él ya sabía, ya Dios le había dicho, no lo hizo. Y es más, vean que la estrategia que le dio Dios es diferente. Le dijo, no los ataque. No, le dice. Y cuando usted oiga el estruendo, soy yo que voy delante y los ataco primero, y usted va y le hace. Vean qué diferente. Aquí David aprendió, preciosa. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cuál es su manera? Para David, en esto que hemos hablado específicamente, a no confiar en su propia prudencia, ni en la parte fuerte que él tiene, ni en su fortaleza. Aprendió a esperar, a hacer las cosas en la forma que Dios quería que él las hiciera, no con sus brillantes ideas, sino como Dios quería, y él fue obediente. Para nosotros, que no veo ahí nada, que usemos el sentido común. Hermano, use el sentido común. Usted me dice, ¿cómo el sentido común? Sí, el sentido común. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué tiene? La palabra. Vaya a la palabra. Porque usted siempre tiene que buscar antes primero un consejo y ni siquiera ha ido a la palabra. ¿Por qué? Porque somos tan negligentes. Y es más fácil poner a otros a orar que en lugar de yo doblar mis rodillas y decirle, Señor, me pasa esto, me siento así, me duele esto, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunto. Y me pregunto yo, ¿dónde encontramos toda la instrucción, la guía? ¿Dónde ya Dios habló? ¿Dónde Dios ya habló? En su palabra. Pero nosotros somos comodidosos y nos gusta que todo, como ahora, ¿verdad? Que yo le hago así y no quiero esperar y ya yo quiero que esté y ya. Yo lo veo en mi casa. Nosotros hacemos ejercicios con una aplicación. Mi esposo y yo. Vieran qué desesperante. Entonces ya yo le toco el chunchelequito y ya vi, ya casi, ya está abriendo. Es que ya hay que darle tiempo al internet. Es que no, ya. O sea, todo así. Y como no es así, ya desisto. No, ya yo no hago. En un tirito un día ves, cuando en eso, porque también el internet falla, dígame si no, ¿verdad que sí, hermanos? El internet, entonces las cosas son lentas para cargar y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero nosotros queremos que todo sea así. Pero en estas cosas
Así como en esto tan natural, usted a veces se le va la paciencia en las cosas de Dios. No, se nos va la paciencia, no. Ni tenemos paciencia. Hay que desenterrarla para ver dónde está la paciencia, porque no hay nada de eso. Sin embargo, dice la Biblia que le añadimos paciencia, es que es una virtud y que hay que añadirla a nuestro ser. Entonces, ¿cómo es que es? David aprendió, usted y yo tenemos que aprender. ¿Cuántas veces tratamos de hacer las cosas a nuestro modo y cuando fracasan, le echamos la culpa a quién? Dígalo sin miedo. ¿A quién le echamos la culpa? Sí, no sea miedoso, diga la verdad. Le echamos la culpa a Dios. ¿Y quién fue el que decidió? ¿Y quién fue el que no consultó? ¿Y quién fue el que no buscó a Dios? ¿Y quién decidió en su propia prudencia? ¿Quién? Nosotros. Pero le echamos la culpa a Dios. Y entonces le decimos, ¿cómo voy a hacer esto para el Señor? Bueno, ¿cómo voy? Que el Señor no me entiende, el Señor no me ama, el Señor. Y empezamos a hablar mal de cosas del Señor. Y somos nosotros. Entreguémosle, así como David, todo al Señor. Todo. Aprendamos a dejarnos guiar por el Señor. David en la guerra. Vean, hermanos, en la guerra, ya vamos a pasar al último capítulo. En la guerra, él se dejó guiar por el Señor, porque él tenía que aprender la estrategia de Dios. Y vámonos al último capítulo. Las hojitas. Ok, estamos, vean que ahí ni siquiera tiene mucho que escribir. Solo tenemos que contestar esta pregunta. Porque qué pregunta más sensible para mí. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, qué lindo corazón el de David. ¿Cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Decía David. ¿Cómo voy a tener la presencia de Dios aquí en Jerusalén, donde yo vivo? ¿Cómo? Y él se preguntaba eso, y eso es lo que su corazón hilaba por eso, y a mí eso me cautivó. ¿Qué deseo el de David? Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él en su humanidad, vea que aquí se jaló tortas, ¿verdad? Pero en su humanidad, él siempre buscó las cosas de Dios. Y aquí él aprendió. Dios le da la oportunidad a David de conocer su forma de pensar y cómo quiere que se hagan las cosas. David no desiste en traer el arca, pero consulta lo que Dios había dicho. Y vean, verso 15, capítulo 15. David entonces, ¿a dónde creen ustedes que fue a consultar David para saber cómo se traía el arca? ¿A dónde? A Dios, pero también había otra forma de consultar. Había un testimonio escrito que era la que, dígalo sin miedo si usted sabe. La palabra, pero no era la palabra como nosotros la tenemos. ¿Cómo era? La Torá, la ley. Él se fue a consultar lo correcto, que era la ley. Ahí era donde él tenía que encontrar cómo llevar el arca, cuál era la forma de Dios, cómo Dios quería hacerlo, cómo Dios pretendía hacerlo. Y era lo que él dice aquí. También David construyó casas en la ciudad de David y preparó un lugar. Primero preparó un lugar. Preparó en verso 1 un lugar para el arca de Dios y le instaló una tienda. Cuando él ya tuvo listo eso, y dice, el arca de Dios, dice, verso 2, debe ser llevada solo por los que dice ahí. Ay, ¿aprendió David? Claro que aprendió. El arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas, porque a ellos fue a quienes el Señor eligió para que llevasen el arca y les sirvan para siempre. O sea, él tuvo en estos meses, tuvo tiempo para aprender a ser guiado por Dios, aprender a consultar a Dios, a escuchar a Dios y buscar consejo en el lugar correcto. ¿Cuál era el lugar correcto? La palabra, en este momento la ley. Y váyanse un poquitito ahí conmigo al verso 12.
Y les dijo: ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense en ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor Dios de Israel al lugar que se le ha preparado, como ustedes no lo hicieron. Así la primera vez el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos de haberlo hecho. O sea, David aquí se dio cuenta y les dice: miren, yo me jalé una torta, miren, yo no lo hice como era, pero ahora ya yo entendí y ustedes tienen que purificarse, ustedes tienen que santificarse, y cuando estén listos nos vamos todos a traer el arca, nos vamos todos los levitas. Y entonces aquí sí, él lo dice, no solo la trajo de vuelta, sino que lo hizo con alabanza, lo hizo con adoración, lo hizo con avivamiento, lo hizo con testimonio. Ahorita explicamos un poquitito ya para ir terminando lo que es testimonio y cerrando. ¿Por qué? Porque para David era importantísimo la presencia de Dios en medio de Israel. Será importante para la iglesia la presencia de Dios en nuestras vidas. Claro que es importantísimo, hermanos. Usted y yo no podemos vivir lejos de su presencia. Esa era la forma de Dios. Así era la forma de Dios. David le instala esa tienda, insiste nuevamente en traer el arca, pero en la forma que Dios había dicho a través de los levitas. Él aprendió la lección. Dios desea que su presencia esté siempre con nosotros, así como con David, así como con Israel. Dios desea eso para nuestras vidas. Amén. Y David, verso 27, iba vestido de lino fino, además llevaba sobre sí un éfod de lino, y todos los levitas que llevaban el arca, y los puso cantores, habían cantores, iban vestidos, dice, y también iban tocando instrumentos musicales, y todos los que habían estado ahí, porque no crean que era solo Israel, no, habían gente de otros pueblos, vieron al Señor que era llevado por su pueblo, que su pueblo se gozaba en aquel Señor que hacía las cosas únicas y verdaderas, Dios imparable, Dios de imposibles. Ese era el Dios de David, el Dios de Israel, y es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y usted y yo tenemos su presencia. Usted se le dio el Espíritu Santo. Usted no está solo. Dios le dio sus promesas. Tiene la obra preciosa del eterno Jesucristo, para que lo compró con precio alto. Tiene la palabra. Usted tiene el deber y la responsabilidad de cargar esa presencia del Señor en sus hombros, para que usted sea testimonio y todos puedan ver que Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Y esto pasó ahí. Amén. Aleluya. Y terminamos. Vamos, preciosa. Entonces, porque ya el tiempo se acabó, como dicen por ahí. Así fue como el arca de Dios, capítulo 16, los primeros versos, fue transportada y puesta en medio de aquella tienda que había mandado a levantar para ella, y se ofrecieron holocaustos y no cesaban. Usted puede leerse todos esos capítulos. Dice que de día y de noche, de adorar, de cantar, de proclamar, nunca cesaba la adoración delante de aquella tienda. Amén. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué ha aprendido usted? ¿Cuál es la manera de Dios? Necesitamos la presencia de Dios siempre, constante, hermano. Usted no puede dejar que la presencia de Dios un día sí, un día no. Un día usted es cristiano, otro día no. No, usted no puede vivir así. O usted solo es de la secreta, o no, sea un cristiano verdadero. Dios quiere que haya. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Vamos a terminar solamente con una alabanza. Estos son los últimos puntitos. Grupo de alabanza, si me hace el favor, don Jamie nos ayuda con el sonido. Dios quiere que haya en nosotros confianza, guianza de parte de Él. Su presencia debe provocar en usted alabanza. Su presencia en usted, si usted entiende que usted es el templo de Dios y que Dios habita en usted y que usted carga la presencia de Dios, usted, no importa la circunstancia que usted viva, usted va a vivir en alabanza, en adoración, en gozo.
como leíamos, como nos explicaba don Jamie hoy, como decíamos hoy en la alabanza y en la adoración. Nuestras decisiones nunca deben separarse de la forma de Dios. Las decisiones es a través de la palabra, es a través de lo que Él dice en su palabra. Usted tiene que darle importancia a lo que Dios le importa y nuestro testimonio, hermano, para que otros vean. Muchos vieron lo que Él hizo, muchos vieron lo que Él hizo, lo que hizo David. Los que estaban ahí vieron que traían la presencia de Dios en júbilo, en adoración, y se gozaron, y vieron. Muchos tienen que ver lo que hay en usted y lo que hay en mí, amén. Hay un llamado a llevar la presencia del Señor, pero la presencia de Dios se lleva también en compartir el evangelio, en dar testimonio, en orar, en venir a las cosas espirituales que Él nos invita. Eso es, amén, amén. Me dicen cuando están listos. Dios sin parar. No, ustedes empiezan, yo a orar. Ok, la última, y usted se pone de pie. Lo que vamos a hacer es con un texto bíblico. Si usted puede ponerse de pie. Preciosa, usted me puede poner ese texto bíblico. Oiga, vean lo que dice Primera de Crónicas 16, 8 y 10. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras, canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Y ahí no está, pero yo diría Selah. Sí, Señor, gracias. Hoy entendemos. Hoy entendemos la importancia, Señor, y hoy queremos irnos con esto en nuestro corazón. Queremos hacer las cosas de la forma que usted quiere que se hagan, no como a nosotros nos parezca. Nos comprometemos con la palabra,